Bueno, acá seguimos con Gustavo Varela y con Carlos Kramer hablando del tango. Nos dejan mudos. Iba a ser un buen programa, ¿eh? Están bailando un tango entre ellos, se van complementando. Perfecto, con palabras. Perfecto. Sí. Porque ya dijo Gustavo que si le avanza a Carlos le da un castañazo. A ver, Carlos, vos te ibas a agregar Yo algo. tengo para mí, Sí. porque también los inmigrantes le fueron agregando cosas. El tango aparece como muy italiano en todos sus compositores, etcétera. También hay españoles. El 70% de la inmigración fue italiana. Claro, claro. También hay españoles, como el negro Cele, me hago la veña, aunque no me vean los oyentes. Ah, pues ya avisaste. Y hubo orquestas, cuando yo era muchacho, más de la clase alta. Fresedo, por ejemplo, era una orquesta de la clase alta, tenía no cabaret, llamémosle cabaret, en Maipú al 800, lo conocí, y Pugliese era muy de los márgenes, pero muy de los márgenes, a pesar de ser un comunista, ¿no? Sí, Pero yo quiero, como el tema era tango y política, quiero meterme en otros aspectos. A ver. Fíjate vos, hablando de la política, nace en los 10 recién el tango cantado. El tango cantado, tengo para mí que tuvo el aporte de la música llamada culta y la música llamada popular. En todo el mundo se autoalimentan. Yo tengo para mí que el tango, el aporte de los tanos fue la ópera, donde se cuenta un drama, y creo que lo más maravilloso de un drama contado es el ciruja. Es un señor que comienza hablando de algo que pasó, hay un flashback o hay un reconto, como quiera, y al final nos enteramos que todo eso que pasó es a este señor que acaba de salir de la cárcel. Es una cosa más que interesante. Pero es un tango. La política, fíjate vos, se habla de Alem en un tango de Mansi. Aclaro, Mansi fue radical irigoyenista, fue forjista y después fue peronista. Soy del partido de todos, dice la milonga, y con todos yo me entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem. Se habla de Irigoyen expresamente. Yo soy del 30, cuando a Carlitos se lo llevaron, cuando al peludo o a Irigoyen lo embalurdaron, ¿no? Es interesante. Y no se habla de Perón, a pesar de que Mansi, mirá qué trío te voy a nombrar, que Mansi, que Discépolo y que Cátulo Castillo Y Amadori. eran peronistas. Sumó Amadori. Y Amadori eran Y peronistas. a Romero. Y no se ¿Eran, habla. perdón? No, a Romero, Manuel Romero. Manuel Otro, Romero. Viste, todos peronistas. Claro. Y no se habla, es increíble. Pero hay un tango casi olvidado que habla de la bonanza en la época de Perón, que se llama Se acabó la milladura. Sí. Muy poco tocado. Yo me voy a permitir, Graciela, leer el primero y el último. Buenos Aires está de bute, hoy la guita anda bailando. Todo el mundo tiene eventos, se ha forrado el pantalón, se acabó la milladura. Hoy no hay que salir mangando, y el que entonces era flaco y alto es petizo y barrigón. Y termina diciendo, todo el mundo está en la gloria, se acabó la milladura. Buenos Aires, los billetes, hay que hacerlo circular. Y si alguno patalea, ya no tiene compostura, que se compre 2 bufosos y que se haga masijar. Gustavo, todo No, eso. yo, dos cosas. Tangos dedicados a los inmigrantes hay muy pocos. Sí. Hay pocos. Lo mismo de los tangos dedicados a la política. No son muchos. Las hubo, digamos, servían en muchas ocasiones como jingle para, qué sé yo, un candidato a diputado en Santa Fe, un candidato a diputado en algún lado. Le hacían un senador, le hacían un jingle que era un tango. El de Santa Fe para Carballo
lo hizo Ariel Ramírez y la letra fue de Félix Luna. Mirá Adelante. vos. Bueno, ahora, sí tiene una dimensión política el tango, en el siguiente sentido, y voy a terminar con lo del peronismo. Cuando aparece el tango canción, el primer tango canción es Mi Noche Triste, que el tango canción es una historia, es decir, cuenta una historia donde lo que en general ocurre es que el hombre se queda y la mujer se va. Que eso es muy llamativo, a mí me llamó mucho la atención eso, porque la mujer no podía tener un kiosco, no podía viajar afuera sin el permiso del marido o del padre. Es decir, era una menor de edad, concretamente. Y en el tango se va. Entonces, ¿cómo se va la mujer? Y se va y el tipo se queda llorando. Pero siempre se va con otro. No necesariamente, a veces no sabemos a dónde se va. No. A veces no sabemos, en general no sabemos. Hay otros que se va con otro tipo, pero ella se va. Digo, para mí es un gesto que es relativo a la aparición de la mujer en el trabajo. 1910, la mujer sale a trabajar, es más barato que la mujer trabaje que trabaje el hombre. Entonces los empresarios, pocos que había, contrataban mujeres y contrataban niños también. No había todavía una legislación fuerte para eso. Entonces, digo, ahí la mujer toma un rol para mí que es protagónico, que cuando termina el tango canción, digo termina, es caprichoso, pero ahí entre el 50 y el 60, para no poner una fecha exacta, cuando termina el tango canción es cuando la mujer se suelta el pelo, cuando la mujer baila el rock, cuando se pone una minifalda, es decir, que ahí hay una situación con la mujer que es importante respecto al hombre. Y después, yo lo que me pregunté fue, ¿de dónde la sale? pastilla, ojo, Bueno, sí, primero el profiláctico en el año 26. Sí, pero el profiláctico viene del tiempo del moño. La pastilla anticonceptiva pero es revolucionaria. Es del 50. En la aparición, en la mujer en la sociedad. Porque cuando aparece el profiláctico de látex, eso le permitió más libertad a la mujer. ¿Por qué? Porque de repente aparecía embarazada y hacías 2 o 3 años que no tenía relaciones con el marido. Pero la mujer no podía obligar al hombre a usar el profiláctico. Hasta el día de hoy, el no es difícil para la mujer, sobre todo si es muy joven. En cambio, tomar las pastillas, las que tenían más preparación, lo podían hacer. Pero eso ya es década del 50. Claro. Sí. 60. 60, bueno. 60. En el 47 es el voto femenino. El mayo francés trajo. Bueno, y ahí se acaba y empieza otro tango. Esas son las discontinuidades. Entonces, digo, ¿cómo nosotros las explicamos? ¿Cómo explicamos después de los 50? Porque, ¿qué es lo que pasa con el peronismo? El peronismo y el tango tienen un tipo de sensibilidad muy parecido. Es decir... ¿Cómo sería eso? Y digamos, en principio, las letras del tango es una dogmática moral muy fuerte. Eso es lo propio del tango, digamos. Vos tenés que reconocer quiénes son tus amigos, hay lealtad al padre. La lealtad es muy importante. Sí. Y la lealtad se convierte en un valor político en el 46-47. Entonces, digo, lo mismo pasa con el hombre y la mujer, con el hombre el hombre aparece poco en las letras del tango. Digamos, sí es quien lo dice, pero es raro que aparezca primero la familia no aparece la madre, aparece la novia, aparece la mujer, pero no hay abuelas, bueno, algunos tangos, pero digo, como una serie más amplia, ¿no? Si me permitís, todo tuyo. Volvamos a la política y el tango. Gardel canta un tango en homenaje a la Revolución del 30. La letra es de García Jiménez, que fue terriblemente antirigoyenista y terriblemente antiperonista. Si hay la palabra gorila y encaja en alguien, encaja en García Jiménez, que fue un genial autor de tangos. Y lo extraordinario y muy complejo. Perdón. Y este tango lo canta Gardel. Se llama Viva la Patria. Ahora, lo que es la autocensura. Yo escucho muchas audiciones de tangos. Nadie quiere admitir, tampoco es lo mejor de García Jiménez, pero es de García Jiménez y tampoco es lo peor. Nunca se pasa este tango, nunca se pasa. Nadie quiere aparecer hablando bien de la Revolución del 30. A Gardel hablando bien de la Revolución del 30. Quiero poner una nota al pie. Gardel era íntimo amigo, pero íntimo amigo de Ruggerito.
Ruggerito fue el matón conservador de Avellaneda, de Decímela Berisso. a mí que vengo de ahí. Claro, que manejó todo el juego y todo el prostíbulo en la Ruggero y Ruggerito. en la época de Fresco. Y hay una autocensura. Este tango no se lo pasa. Nadie quiere aparecer como que Gardel fue setembrista. Sí, bueno, todo un tema, ¿no? Además es una época muy complicada eso, digamos, porque... ¿En qué sentido? Y yo digo, en la década del 30 hay 17 golpes de Estado en Latinoamérica. Entonces vos decís, bueno, Uriburu, bueno, sí, pero es más amplio el problema que Uriburu. Claro, pero en la Argentina era Uriburu. No, y ya era sé, Gardel, pero y es era... más amplio el problema como para analizar, digamos, cuál es la situación. Y otro tema que quiero agregar, hablando ya de censura, la revolución del 43 trae como ministro de Educación a Martínez Zubiría, Hugo Guas, su sinónimo como escritor. No le irá de Hugo Guas, me dicen que no es muy malo. O por una cuestión de principio, ¿no? Claro, por de principio era terriblemente antisemita y él prohibió el lunfardo. Sí. Prohibió el lunfardo. Si hoy se hacía una broma, se decía, ¿cómo decimos cuarteta? Claro. No podía decir. Claro, y se decía que el tango hacelo por la vieja había que ponerle hazlo por mamá. Claro, y esa recién levanta esa prohibición Perón. Lo va a ver un grupo de tangueros, entonces el presidente es Adaí, que era Canaro, y Canaro es el primero que entra al salón presidencial, y Perón, que era más vivo que el hambre, ese sí que era vivo, se había enterado que le habían robado en un colectivo la billetera a Canaro. Entonces le da la mano y le dice, maestro, en el bondi le punguearon la de cuero. Así fue el comienzo. Y Perón levanta la prohibición. Perdón, te interrumpí. No, es como parte de lo mismo. Yo quería agregar, en la década del 50, 60, sobre todo 60, resistencia, revolución, se da una dicotomía, que vos la planteaste, Gustavo, entre Piazzolla de la vanguardia y el tango tradicional. ¿Por qué se da? ¿Cómo surge esta dicotomía? Piazzolla fue bandoneonista de Troilo, a fuerza de estudiar el bandoneón, de ser un tipo disciplinado y de estar todas las noches en el Tibidabo, creo, ¿no? No era ahí donde él los veía tocar, no me acuerdo yo cuál era el Piazzolla Piazzolla es muy interesante. Sí, espera que termine. Entonces, digo, lo que ocurre en el final del peronismo, que es el 1955, ahí es el final del peronismo, digo, transitoriamente, por lo menos de ese peronismo, del segundo peronismo, y contemporáneo es el octeto de Piazzolla, donde Piazzolla dice ni cantar ni bailar. Quiere decir que vamos a escuchar. Es a escuchar, y el escuchar es de a uno. Es decir, podemos ser muchos escuchando lo mismo, pero cada uno tiene que escuchar. En cambio, los gestos del tango, que eran el abrazo, que es la relación con un otro, y la canción y la letra de la canción, que es la constitución de un mundo común para todos nosotros. Por eso yo digo que toda esa trama moral que tiene el tango es la construcción de un sector popular que no es el de 1880, que es el de 1916 y que no va a ser ya el de la década del 60. No, claro. Perdón, quiero esclarecer dos cosas. Sí, dale. Piazzolla vivía en Nueva York. Era un chico, tenía 14, 15 años. Tocaba el bandoneón. Lo escuchó a Gardel y le dijo, tocas el bandoneón como un gallego. Y se salva de la muerte, porque lo quiso llevar Gardel en su gira que termina en Medellín, y la madre no le permite porque era muy chico. Entonces Piazzolla llega a la Argentina, era a Mar del Plata, pasa a Buenos Aires, y pasa a ser uno de los últimos bandoneones de Troilo. Creo que Troilo habilita un cuarto bandoneón para que entre Piazzolla. En realidad porque había uno que estaba enfermo y entonces se empezó a tocar. Y Piazzolla le empieza, eso dice la leyenda, a orquestar algunas piezas a Troilo.
orquestar, a instrumentar. Vos sabés música. Yo digo orquestar, vos me entendés. No, está bien, sí. Vos me entendés. Entonces dicen que en un baile en La Boca, seguramente en el club Boca Juniors, Troilo está tocando y Piazzolla le dice: gordo, inspiración, que lo había orquestado él. Y Troilo le dice: la gente quiere bailar, proba. Entonces tocan Inspiración, que creo que es de Paulus, y la letra que no se canta nunca, es de Rubinstein. Y la gente que está bailando, al escuchar esa orquestación, va dejando de bailar y se va acercando a la orquesta a escuchar. Entonces termina con un gran aplauso y le dice Piazzolla: gordo, la gente quiere bailar, pero también quiere escuchar. Y el gordo dice: chique, que era el otro que había orquestado, y por supuesto era para bailar y para escuchar. Si vos escuchás el Octeto Buenos Aires, no podés bailar ninguna. No, claro. Si escuchás, claro, eso es lo que pasa. Bueno, esa era la resistencia. Cuando él dice que se jacta de que va a cumplir 86, yo cumplo 88 en 2 días, 3. Perdón, pero, ¿qué? El fraile, doble 8 el fraile. ¿Y qué tiene que ver? ¿Querés que juegue? Bueno, para jugarlo, ¿no? Y yo asistía, escuchaba a Piazzolla y la resistencia que había del tanguero clásico al tango de Piazzolla era muy fuerte. Para mí esa resistencia es la misma resistencia que tenía el peronismo. Es decir, había algo, viste, que estaba obturado, que no salía, y es raro, digamos, a Perón lo votó el 64%, el 63% en 1952. En 1955 no se podía nombrar. Entonces digo, ¿dónde va a parar toda esa fuerza? Claro, ¿En qué lugar queda? Bueno, esa misma fuerza, digamos, es la misma fuerza que sostiene el tango, cuya cara es la del gordo Troilo. Cuando yo ahora estoy escribiendo sobre Troilo, cuando vos ves los reportajes que le hacen a Troilo después del 55, es bueno, por suerte lo tenemos a usted, por suerte, y cuando se muere el gordo todo el mundo dice: ¿y ahora qué vamos a hacer? 1975. Entonces, el tango empieza ahí a vivir el tango clásico, un sistema de resistencia en el que forma parte Julio De Caro, en el que forma parte Sosa, un montón, y Piazzolla sigue haciendo lo suyo, siendo joven Piazzolla además, un tipo de 30 y pico de años, reuniendo lo mejor de la música argentina, los mejores músicos violinistas, contrabajistas, etcétera, y hacer una música que difícilmente ingrese para la gente. Ahora, una vez que a Piazzolla lo reconocen en los 80, antes no. En la década del 80 dice, y Piazzolla muere en el 89 o el 91, no me acuerdo, 90. Digo, ese Piazzolla es un Piazzolla que conquistó el mundo, que después conquista su aldea, y que es para mí la figura cultural más importante de la Argentina. Digo, en todo lo que hizo Piazzolla, en lo que significa. Yo estuve en las universidades europeas, a mí me invitaron de distintas universidades, en todos los lugares se estudia Piazzolla. Los músicos estudian a Piazzolla, y los que no son músicos y que sí quieren estudiar el tema de lo latino, estudian la cuestión de Piazzolla. Pero a ver, ¿qué dice Carlos? Bueno, primero creo que el tango tuvo 2 revoluciones. La primera revolución fue en el 30, Julio De Caro. Julio De Caro, como dice en un libro un gran estudioso, Pablo Coan, el director de Radio Nacional, de casualidad, de Radio Clásica, la gran revolución primera de Caro, que lo tiene de bandoneonista Lawrence, sí. Casi nadie. De Caro, bueno, fue la primera revolución. Piazzolla empieza siendo totalmente tanguero. Tiene una orquesta para los bailes y todos van a bailar con Piazzolla. En el 46. En el 46. A partir de ahí, él siente que puede hacer otro tipo de música, pero música sinfónica. Y acá se da que viene Fabián Sevitsky, un famoso director de orquestas sinfónicas, y da un premio para jóvenes compositores.
y lo gana Piazzolla con su primera obra sinfónica, Buenos Aires, 2 movimientos sinfónicos. Del año 54. O sea, está Perón todavía. Yo estuve en el estreno. En la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho. Hubo 2 bandoneonistas, no recuerdo quiénes eran. Creo que uno era Barletta, estoy casi seguro, pero no importa. No importa. Pero te voy a contar algo. Ya entonces termina los 2 Buenos Aires, 2 movimientos sinfónicos, y se para alguien y grita ¡bravo! Y se para alguien delante y dice ¡una porquería! Y se agarran a piñas en la Facultad de Derecho. Sí. Ya Piazzolla, y él gana el premio y se va a estudiar con Nadia Boulanger a... Que ahora se dice que lo de Nadia Boulanger no era tan cierto, eso dice... Sí, pero de cualquier manera, los tangos que él escribe en Francia eran tangos absolutamente del tango europeo, el tango de Malando. Carlos, antes de... porque el tiempo es medio tirano. Vos escribiste un libro sobre esto. Yo escribí una novela. Una novela. La novela es un thriller. Es un thriller que transcurre en 1940. ¿Y tiene que ver con el tango? No. Tiene que ver con un thriller. Un thriller. Pero agrego, se llama estafa legal. De un hecho Tenía que ver con tu abogacía. Que tiene que ver con la abogacía. Pero introduzco mucho. Primero, toda la política de la época, que no era poca. Simplemente quiero recordar la Guerra Mundial. Sí. Ese fue el año del gueto de Varsovia, etcétera, etcétera. E introduzco mucho el cabaret y el tango. Y los chuchos. ¿Sabes lo que son los chuchos? ¿Cómo no? Bueno. ¿Qué son los chuchos? Hijo de burrero. Hijo de burrero. Entonces los chuchos... Mi hijo tenía 2 casas. ¿Cómo? Mi papá tenía 2 casas. Una era el hipódromo y otra casa. Claro. Y transcurre en Palermo y en Maroñas. Sí, ese es el hipódromo de Montevideo. El hipódromo de Montevideo. El libro está en proceso de edición. Y desde ya digo que cuando salga lo vayan comprando. Lo leemos con gusto. Vamos a ver, ¿cómo no? Y ahí aparece, que es bueno destacarlo, sobre el tango, el cabaret Chantecler. Sí. El cabaret Chantecler era realmente una catedral en la calle Paranal 400, donde tenía marquesina, tenía entrada para autos, era una maravilla. Y Gustavo, ¿vos estás con un proyecto? Sí, es un curso que doy en Flaxo, que es una historia social y política del tango argentino. Empezamos en abril. ¿Dónde queda Flaxo? Flaxo queda en Ayacucho 555 o en... Ayacucho 555. Sí, ahí es Flaxo. O Tucumán, 1966. En cualquiera de las dos, ahí, pero pueden verlo en www.fraxo.org.ar, ahí van a cursos y ahí aparece. 1966, el golpe de Onganía. Bueno, muchachos. Gracias. No, gracias, yo les agradezco a ustedes. La verdad que ha sido apasionante, podríamos haber seguido quién sabe hasta qué hora, pero ya tenemos que terminar. ¿Tengo un minuto final? Medio. Para cerrar. Dale. Cierro con lo que dijo del tango Carlos de la Púa. A ver. Vivirás mientras siga habiendo un escruche sin que haya mancada, mientras talle la grela de la crencha engrasada, mientras haya un ladrón, un poeta o una puta. Gracias. Bueno, este fue Carlos Kramer y le agradezco a los dos, a él y a Gustavo Varela, que está dando su curso en Flaxo. Este año ya empezará en abril. Bueno. Y los dejo a ustedes, que pasen muy buena tarde, será hasta el próximo domingo y ya saben lo que les recomiendo siempre, no se muevan del dial, sigue La Otra Mirada con Gustavo Mura, que vale la pena.